El libro La llamada, Historia de un rumor de la posguerra de Malvinas de Federico Lorenz llega a nuestra universidad. Así es, se suma al catálogo que posee EDUN, que es la editorial de la Universidad de Tucumán, y aquí te presentamos en este informe de qué se trata. Este libro se inscribe en un proyecto más amplio del catálogo de nuestra editorial de la universidad que pauta una nueva política vinculada a los diálogos. Diálogos entre autores, diálogos entre realidades y el desafío de pensar Malvinas desde Tucumán. El libro de Lorenz es un libro que navega entre la historia y la ficción, que tiene que ver con la experticia de un investigador del espesor de Federico Lorenz y una pluma que busca contar una historia y contar de manera narrativa esa historia. Nosotros los editores pensamos que es una manera innovadora, importante y que marca una nueva pauta en el campo. Por eso la invitación a un autor de otra geografía que abre una instancia de diálogo con un autor local, que es Ezequiel Esbetliza, también un investigador sobre literaturas de Malvinas y que está preparando su libro Tras un manto de ficciones, vinculado a los relatos en guerra. Ambos libros, digamos, el de Lorenz desde una perspectiva mucho más histórica y testimonial de la época, y mi trabajo más encarado en el análisis de lo que fue la ficción, los relatos periodísticos y los relatos cinematográficos sobre la Guerra de Malvinas, establecen un diálogo, ¿no?, sobre cómo ha sido representada la guerra, particularmente en mi caso desde la ficción, desde los discursos artísticos, ¿no? ¿Cuál es la imagen de esos soldados, de esos enfrentamientos, digamos, de relatos que hubo tras la Guerra de Malvinas en 1982? La idea de escribir La llamada tiene que ver con una historia que yo escuchaba muy seguido cuando empecé a entrevistar sobre la Guerra de Malvinas, a comienzos de los 90, que era un rumor que hablaba de un soldado que volvía y desde el hospital llamaba a su casa. Había distintas versiones, digamos, pero básicamente la historia era que él tenía un amigo que había vuelto mutilado, quería llevarlo a vivir con él, los padres se negaban y entonces el chico decía que en realidad él era la persona que había vuelto mutilada de la guerra, colgaba la llamada y se suicidaba. Lo que yo pensé es que a partir de esa historia, que podía ser cierta o no, yo no lo sabía, le empecé a investigar, lo que se podía pensar más ampliamente era qué representaba sobre la sociedad argentina que tanto recibía a los soldados que volvían de Malvinas como salía de la dictadura, ¿no? Porque estamos pensando en un periodo que va del 82 al 87, sobre todo, que es cuando se conforma el rumor, pero que llega hasta nuestros días. Él reconstruye, digamos, lo que es el clima social de lo que fue la recepción de los soldados y esa incapacidad, de alguna manera, de la sociedad argentina para readaptar y reinsertar a los excombatientes de Malvinas. Este rumor, de alguna manera, lo que ejemplifica es eso, la imposibilidad, de algún modo, de que los soldados, en un sentido amplio, lograran hacer encajar su historia en lo que era la historia que la sociedad se quiso armar sobre los años que había vivido. Me refiero tanto a los años de la dictadura como la guerra en particular. Hoy, tanto tiempo después, uno puede decir que los excombatientes en general tienen un reconocimiento popular que les llegó bastante antes que el reconocimiento estatal. Esas dos situaciones coexisten con una situación que es que la sociedad también rápidamente buscaba desresponsabilizarse y buscar culpables o buscar emblemas donde concentrar lo que le había pasado. Entonces los sobrevivientes y tanto de la guerra como el terrorismo de Estado y los desaparecidos venían pero como anillo al dedo. Como para decir, yo no sabía. Que es cierto que hay distintos grados de yo no sabía. Hay gente que llevó años poner la información toda junta. Yo lo veo como el rol del Estado. Es decir, muchas de las discusiones sobre Malvinas tienen que ver con que el Estado dejó lugares vacantes. Entonces, si una universidad decide un proyecto editorial de cierta envergadura en alianza con un investigador y el resultado es un libro que yo creo que debería generar discusiones, sobre todo si pienso en su última parte, donde justamente pongo juntas las dos guerras, por decirlo así, la represión ilegal y la guerra de Malvinas,
es todo el sentido para una editorial universitaria. En ese sentido, creo que hemos construido una editorial atractiva, una editorial elegible para los autores. Nosotros honramos la figura del escritor, la figura del autor, y pensar una lógica del cuidado frente a la palabra escrita ha sido el gran desafío de esta gestión.